Hola, ¿cómo están? Soy Liliana Correa desde Colombia, soy intensivista y vamos a hablar del manejo avanzado de la infección por coronavirus, aquel paciente que requiere cuidado intensivo. Para empezar, sabemos que los pacientes que presentan coronavirus pueden presentar cuadros virales sencillos que se pueden manejar en el hogar con acetaminofén, hidratación y medidas locales, pero existe un porcentaje de pacientes que requieren hospitalización y de estos hay un porcentaje que van a requerir ingreso a cuidado intensivo. Las tres causas más importantes que han mostrado la evidencia reciente publicada en diferentes artículos actuales muestran que las causas principales de mortalidad de casi el 4% de las personas que sufren coronavirus es por SRA, shock séptico y disfunción orgánica. Para el momento en que estoy haciendo esta presentación, 120.000 personas han sufrido coronavirus o por lo menos han sido confirmados estos casos y 4.000 casos casi que han fallecido o se encuentran en unidades de cuidado intensivo. Por esta razón, vamos a empezar hablando del SDRA en cuidado intensivo. Lo primero es que recordemos que es fundamental la protección del personal de salud y todas las medidas de aislamiento. No podemos permitir que las terapeutas respiratorias, que los fisioterapeutas, que las enfermeras, que los médicos, los intensivistas, las psicólogas, el trabajador social, los farmacéutas y todo el resto de personas que hacen parte del equipo de cuidado intensivo sufran la infección, por lo cual se recomiendan todas las medidas de aislamiento que ya ha recomendado el CDC y que haremos en otro video. Recordamos el lavado de manos, el aislamiento de los pacientes, el uso de tapabocas de alta eficiencia y gafas de protección, además de vestidos antifluidos. Esto lo profundizaremos más en otro video. Entonces, este primer acercamiento a la infección severa que requiere cuidado intensivo es el SRA por coronavirus. Vamos entonces a tocar en la definición de Berlín y el diagnóstico que es aplicable para estos casos, los subfenotipos de SRA y porque hay unos pacientes que fallecen y otros que sobreviven, las terapéuticas que tenemos, la ventilación en prono, las estrategias de ventilación de protección pulmonar y cómo la fisiopatología nos puede hablar de cómo debemos ventilar a estos pacientes. Entonces, el SRA, independientemente de su causa, tiene una clasificación que es la clasificación actual de Berlín y para las entidades o los lugares de bajos recursos se puede utilizar la definición de Kigali. Pero vamos a recordar que en 1921 la primera persona que habló de SRA fue Laennec. Después, en el 67, Asbon hace la primera gran definición de SDRA y en el año 21, a principios del siglo pasado, simplemente se habló de un edema pulmonar idiopático y luego en el 67 ya de una correlación radiológica en la cual había opacidades difusas y una hipoxemia refractaria a todos los manejos con una mortalidad muy alta en los pacientes. En el año 1994 se realiza el consenso americano-europeo, donde se encuentran unos criterios que son los infiltrados pulmonares bilaterales, que no haya sobrecarga de volumen ni hipertensión de la aurícula izquierda, en ese momento lo medían con la PVC y el ecocardiograma, y tener hipoxemia severa. Y se hablaba de hipoxemia severa cuando tenían PAFI por debajo de 200 y lesión pulmonar aguda cuando había una PAFI entre 200 y 300. Pero en el año 2012 aparece la definición de SDRA con el Task Force del Consenso de Berlín, en el cual se da una clasificación que se correlaciona la severidad con la mortalidad y que ha sido validado ampliamente. Pero actualmente estamos hablando de la heterogeneidad del SDRA, de unos pacientes que sobreviven y unos pacientes que fallecen, porque estamos conociendo que hay varios subfenotipos y particularmente dos grandes fenotipos de SDRA que se van a relacionar con la mortalidad. Entonces, este es el consenso de Berlín en el cual se tienen en cuenta el tiempo, la oxigenación, la presencia de PIB para poder hablar y descartar otras causas, un componente radiológico, descartar compromiso hidrostático y compromiso de falla cardíaca y tener un factor de riesgo. Entonces, este consenso de Berlín nos dice, en la primera parte de tiempo, es que estamos dentro de la primera semana de un insulto clínico nuevo o del empeoramiento de los síntomas respiratorios. Y esto aplica para la influenza H1N1, para otros tipos de influenza, para la neumonía, para el paciente quemado, para el paciente con pancreatitis o para cualquier paciente que tenga SDRA, ya sea de origen pulmonar o extrapulmonar,
Pero miren que aquí el coronavirus es muy importante porque el coronavirus tiene un periodo de incubación, un periodo sintomático y de esos sintomáticos hay algunos pacientes que es más que una gripa, que hacen fiebre, que hacen odinofagia severa, disnea y esos son los que van a progresar a falla ventilatoria. Entonces recordar que esa infección debe estar dentro de la primera semana del insulto clínico o del deterioro respiratorio. En la parte radiológica son opacidades alveolares bilaterales no explicadas por derrames, atelectasias, nódulos, colapso pulmonar o otra causa. En cuanto al origen del edema, es un edema que no es hidrostático, que no podemos explicar por falla cardíaca o por fluidos, y lo ideal es que tuviéramos una imagen como un ecocardiograma para poder saber si el paciente tiene objetivamente o no componente hidrostático. Y en cuanto a la oxigenación, esta es la parte más importante de la clasificación de Berlín porque se excluye la lesión pulmonar aguda y solo se habla de SDRA con tres categorías mutuamente excluyentes, que es el leve, moderado, severo. El leve es cuando tenemos PAFI entre 200 y 300, siempre y cuando el paciente tenga PIP o CPAP igual o mayor a 5. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una gran atelectasia o un edema pulmonar y yo le pongo PIP igual o mayor a 5 o una cánula de alto flujo que me da un PIP similar a 5, esa atelectasia o las microatelectasias o el edema pulmonar puede resolver o una ventilación no invasiva y resulta que no era SDRA. Por eso es importante para que cumpla los criterios tener estas características. En el moderado, PAFI entre 100 y 200 con PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua y en el severo, PAFI por debajo de 100 milímetros de mercurio con PIP o CPAP mayor a 5 centímetros de agua. Y cuando estudiaron el consenso de Berlín, vieron que el SDRA leve tenía una mortalidad del 27%, el moderado del 32% y el severo del 45%, y esto lo validaron de manera retrospectiva. Entonces, el SDRA es una inflamación difusa de la membrana alveolo-capilar en respuesta a insultos pulmonares o extrapulmonares y que se caracteriza por hipoxemia, por inflamación, por hiperreactividad vascular y por daño tisular con apoptosis de las células y es un proceso que además condiciona una mayor disfunción orgánica y fallecimiento. Y vemos que el coronavirus es capaz de producir SDRA y que esta va a ser la causa de muerte adicional al choque y a la disfunción orgánica. Se sabe que por lo menos la mayoría de pacientes tienen un factor de riesgo identificado. Los más conocidos sabemos que son el influenza H1N1, otras influencias y actualmente el coronavirus, pero hay pacientes que no tienen factores de riesgo. Entonces, el proceso fisiopatológico que tenemos en estos pacientes es básicamente un alveolo que está sano, un alveolo que está normal y que sufre un proceso. En este caso, como estamos hablando del COVID-19, el efecto inflamatorio del virus en ese alveolo. Y va a generarse una respuesta inflamatoria con una fase exudativa y ahí se activa el sistema de los fibroblastos y empieza a haber una alteración en la microcoagulación y una alteración intersticial y además ese endotelio se está dañando, van a haber una migración muy rápida de neutrófilos y macrófagos, va a haber alteración de la coagulación microvascular como una pequeñita CIDA allá en cada vaso y esa es la gran fase inflamatoria y exudativa que luego seguirá con la fase proliferativa en la cual hay un proceso de cicatrización mediado por fibroblastos y un engrosamiento del endotelio y un engrosamiento de la barrera alveolo-capilar para terminar en una fase fibrótica. Pero entonces vamos a entender por qué en esa fase exudativa el paciente puede fallecer. Hay una gran cantidad de mediadores de permeabilidad capilar, hay una gran respuesta inflamatoria mediada por complemento, por proteasas y una respuesta muy importante de interleuquinas y citoquinas y factores además angiogénicos y factores como la angiotensina 1 y 2 que van a contribuir a este proceso. Y hay una liberación sistémica de óxido nítrico que va a contribuir al choque. Antes del coronavirus, la epidemiología era más frecuente en Europa, Australia y Estados Unidos, probablemente por una mayor medición, y en Sudamérica se reportaban menos casos. Sin embargo, después del COVID-19 va a haber un aumento dramático de los casos que ya se está viendo en el norte de Italia y en Wuhan y en todos los otros países afectados por el coronavirus. Aquí les quiero recordar la importancia de la severidad de acuerdo a los criterios de Berlín es de mal pronóstico, pero también los pacientes que están en choque, hiperlactatémicos o que tienen un compromiso muy importante del TACAR, también tienen una mayor mortalidad.
Resulta que la definición de Berlín nos parece muy fácil cuando tenemos ecocardiograma, cuando tenemos pico, cuando tenemos la posibilidad de excluir edema hidrostático con alguna medida o cuando tenemos la posibilidad de hacerle gases a todos nuestros pacientes sin medir la PAFI. Pero aparece la modificación de Kigali a la definición de Berlín, que es una herramienta epidemiológica para escenarios de bajos recursos que fue descrita en Ruanda, en la cual bueno, fue descrita en África, en la ciudad de Kigali, pero además ha tenido validaciones como la de Ruanda, y básicamente ellos definen SRA como aquel paciente que tiene hipoxemia, opacidades pulmonares bilaterales y requiere presión positiva de alguna manera, con ventilación de cualquier manera, no invasiva o invasiva o otro tipo de terapias que den presión positiva. Y definían la hipoxemia como una SAFI, es decir, la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 315. Y cuando no tenían la opción de hacer radiografía, el ultrasonido, que a veces está más disponible, podía servirles como una manera de ver los infiltrados alveolares pulmonares. Y esta, como es a la cabecera del paciente, no requiere gases ni ningún examen, aparte de la radiografía de tórax o el ultrasonido, realmente es más económica y puede ser utilizada en escenarios de bajos recursos y permite una mejor clasificación de los pacientes. Sin embargo, falta validarla y hay variabilidad interobservadora. Aquí les quiero recordar que el ecocardiograma y el ultrasonido pulmonar son muy importantes en SRA, porque si estamos hablando de coronavirus no queremos mover estos pacientes hacia TAC, no queremos dejar el TAC de pronto con la necesidad de hacer una desinfección más extensa y que todas las medidas que sean a la cabecera del paciente y que requieran el mínimo desplazamiento del paciente pueden ser útiles. En los sitios que se puede utilizar la termodilución transpulmonar, las medidas de gasto cardíaco con contorno de pulso, siguen siendo muy importantes en SRA. En estas patologías de salud pública puede ser un poco más complejo tomar esas decisiones por el alto costo y el número de casos que se van a presentar. Hay un estudio muy bonito reciente en SDRA, que es el estudio Predator, que habla sobre investigar causas de SDRA con biopsia pulmonar. Sin embargo, en esta epidemia probablemente no se puedan llevar los pacientes a biopsia pulmonar. Recuerden de todas maneras que en estas biopsias podemos encontrar una serie de patologías que uno no pensaba que fuera a encontrar. Rápidamente les recuerdo que hay dos subfenotipos de pacientes. Un paciente que es el fenotipo tipo 1, que tienen hipoxemia estable y que no hacen casi disfunción multiorgánica, pero un subfenotipo 2, que es aquel que es hiperinflamatorio con disfunción orgánica múltiple, que cursa con choque y mayor mortalidad. Es aquí donde tenemos que hablar de la ventilación de protección pulmonar. Básicamente, la ventilación de protección pulmonar es manejar los pacientes con un volumen corriente bajo, 6 mililitros por kilo de peso predicho, unas presiones meseta por debajo de 30 centímetros de agua, manejar PIPs altos, 8, 10, 12 de PIP, y permitir una hipercapnia que sea segura, que no me altere el pH por debajo de 7.2 y tratar de buscar una driving pressure menor a 15 centímetros de agua. Esa driving pressure es la presión de conducción alveolar y básicamente representa una relación entre el volumen corriente y la elastancia del sistema, pero para efectos prácticos es la resta de la presión plató menos la PIP. Si yo tengo una presión plató de 30 y tengo un PIP de 10, tendría un driving pressure de 20, que es muy alto y que es predictor de mortalidad. Entonces es bien importante porque es actualmente considerado el mejor predictor aislado de injuria pulmonar aguda, que es la injuria que se produce por el ventilador y que es muy severa en los pacientes con SDR. Entonces, el manejo general son las medidas que se le aplican a cualquier paciente en cuidado intensivo. Aquí soy muy enfática en el aislamiento para proteger no solo al paciente y a su familia, sino al equipo de salud. La ventilación mecánica de protección pulmonar, como les conté, utilizar las estrategias de ventilación en prono, una adecuada sedación y considerar la relajación neuromuscular. Existen múltiples guías, en Colombia tenemos unas guías recientes publicadas por un grupo excelente, es una revisión muy bonita, pero a nivel mundial tenemos estas guías para el manejo del SDRA, recordar el uso racional de fluidos porque aumenta mortalidad, la tromboprofilaxis, la protección gástrica, los cuidados de piel, todas las estrategias activas para que esos pacientes además no se infecten con una neumonía asociada al ventilador y la nutrición enteral temprana porque disminuye mortalidad.
Entonces, quiero invitarlos a que en mi siguiente video vamos a discutir un poquito cada una de estas intervenciones que han demostrado en SRA y cómo podríamos aplicar estas estrategias para el momento actual del coronavirus. Entonces, sigan en este canal que vamos a estar muy actualizados. Gracias.